En la primavera de 1912, en las montañas del norte de Guerrero, un arriero que transportaba mercancía hacia la capital encontró algo que lo perseguiría hasta su muerte. Al pasar cerca de la hacienda San Jerónimo, una de las propiedades más prósperas de la región, notó un olor metálico y dulzón que venía del interior de la casa principal. Las ventanas estaban cerradas con tablones, las puertas selladas con cadenas, pero lo que más lo perturbó fue el silencio. No había trabajadores en los campos, no había animales en los corrales, solo el viento moviendo las cortinas rotas de una ventana del segundo piso. Y entonces vio algo que lo hizo soltar las riendas de su mula. En el balcón principal, 3 figuras vestidas de negro estaban completamente inmóviles, mirando hacia la sierra. No parpadeaban, no respiraban. Parecían estatuas humanas bañadas en una luz extraña, casi rojiza. El arriero espoleó a su mula y huyó sin mirar atrás. 2 semanas después, el juez municipal de Taxco recibió una denuncia formal. Los hermanos Salazar, dueños de la hacienda San Jerónimo y herederos de una de las fortunas mineras más grandes del estado, no habían sido vistos en meses. Sus empleados habían desaparecido. Los comerciantes que les vendían provisiones dejaron de recibir pagos y lo más inquietante, las minas seguían produciendo plata, pero nadie sabía quién la estaba extrayendo. Cuando las autoridades finalmente llegaron a la hacienda, encontraron las puertas abiertas. Dentro, la mesa del comedor estaba puesta para 7 personas. Las copas estaban llenas hasta el borde de un líquido oscuro y espeso que ya se había coagulado. Los platos contenían restos de algo que parecía carne cruda, y en el centro de la mesa, un cáliz de plata maciza con una inscripción en latín que ninguno de los presentes pudo traducir. Pero lo peor no estaba en el comedor, lo peor estaba en el sótano. Allí, entre barriles de vino y sacos de grano, encontraron un altar improvisado, velas negras consumidas hasta la base, cadenas oxidadas colgando del techo, y en las paredes, escritas con algo que parecía sangre seca, había frases repetidas cientos de veces. La sangre llama a la plata llama a la sangre. Los hermanos Salazar nunca fueron encontrados, pero los registros de la mina mostraban algo imposible. En los últimos 6 meses antes de su desaparición, la producción de plata se había triplicado, sin nuevos trabajadores, sin nuevas herramientas, sin explicación. ¿Qué hicieron los herederos de San Jerónimo para multiplicar su fortuna? ¿Y qué precio pagaron por ello? Si esta historia te está perturbando, suscríbete al canal. Cada semana desenterramos fortunas malditas que el tiempo intentó olvidar. No te arrepentirás. La familia Salazar llegó a Guerrero en 1847, cuando la fiebre de la plata convirtió las montañas del norte en un imán para aventureros, comerciantes y hombres dispuestos a todo por enriquecerse. Don Cristóbal Salazar, patriarca de la familia, era un hombre callado y metódico que había trabajado como capataz en las minas de Taxco durante más de 20 años. No era un visionario ni un soñador. Era un hombre que entendía la tierra, que sabía leer las vetas de mineral como otros leían libros, y que tenía una paciencia casi inhumana. En 1852, compró un terreno abandonado en las afueras de lo que hoy se conoce como el municipio de Eduardo Neri. Nadie quería esa tierra. Los mineros locales decían que estaba maldita, que las vetas se agotaban demasiado rápido, que los túneles se derrumbaban sin razón. Pero Cristóbal vio algo que otros no vieron. Invirtió todo lo que tenía, contrató a 12 hombres y comenzó a excavar. 6 meses después, encontró una de las vetas de plata más ricas de todo Guerrero.
En menos de una década, la familia Salazar pasó de ser desconocida a convertirse en una de las más poderosas del estado. Construyeron la Hacienda San Jerónimo, una propiedad inmensa con más de 300 hectáreas de tierra cultivable, establos, bodegas y una casa principal de 2 pisos con balcones de hierro forjado importado de Europa. Cristóbal tuvo 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. Las mujeres fueron casadas con familias importantes de Chilpancingo y la Ciudad de México. Los varones se quedaron para administrar la mina y la hacienda. Sus nombres eran Joaquín, Sebastián, Vicente y Rodrigo. Cristóbal murió en 1898, a los 74 años, dejando la fortuna dividida en partes iguales entre sus 4 hijos varones, pero dejó también algo más, una carta sellada que debía ser abierta solo por los 4 hermanos juntos, en presencia de un notario. La carta nunca fue leída en público. El notario que estuvo presente ese día, un hombre llamado Evaristo Montes, renunció a su cargo 2 semanas después y se mudó a Veracruz sin dar explicaciones. Años más tarde, en su lecho de muerte, confesó a un sacerdote que lo que había leído en esa carta no debía existir en este mundo. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento, los hermanos Salazar cambiaron. Joaquín, el mayor, siempre había sido un hombre sociable, admirado en Taxco por su generosidad y buen humor. Después de leer la carta, dejó de asistir a eventos sociales, dejó de hablar con vecinos, se encerró en la hacienda y comenzó a despedir empleados sin razón aparente. Sebastián, el segundo, empezó a pasar noches enteras en la mina, solo, sin linternas ni compañía. Los trabajadores que aún quedaban lo veían bajar a los túneles al anochecer y salir al amanecer con las manos manchadas de algo oscuro que no era tierra. Vicente, el tercero, comenzó a coleccionar objetos extraños, huesos de animales, frascos con líquidos no identificados, libros en idiomas que nadie en la región podía leer. Y Rodrigo, el menor, dejó de comer en público. Los empleados de la cocina decían que pedía que le llevaran bandejas cubiertas con paños a su habitación y que las devolvía vacías, pero con un olor insoportable a carne podrida. En 1910, los 4 hermanos despidieron a todos los empleados de la hacienda. Más de 40 personas perdieron su trabajo en una sola semana. No hubo explicación. No hubo indemnización, solo una orden fría y definitiva. Ya no los necesitamos. A partir de ese momento, la Hacienda San Jerónimo se convirtió en un lugar prohibido. Las puertas se cerraron, las ventanas se cubrieron y los hermanos Salazar desaparecieron del mundo exterior. Pero la mina seguía funcionando. Los cargamentos de plata seguían saliendo cada mes, más grandes, más puros, más valiosos que nunca. Y en las noches sin luna, los arrieros que pasaban cerca de la hacienda juraban escuchar cantos. Cantos en un idioma que no era español. Cantos que venían desde las profundidades de la tierra. Durante los 2 años siguientes, la Hacienda San Jerónimo se convirtió en una leyenda oscura entre los pueblos cercanos. Los comerciantes que antes vendían provisiones a la familia dejaron de recibir pedidos. Los sacerdotes que intentaron visitar a los hermanos Salazar fueron rechazados en la puerta por el propio Joaquín, que les dijo, con voz ronca y mirada vidriosa: «Dios ya no tiene nada que hacer aquí». Pero lo más perturbador era la plata. Los registros oficiales de la aduana de Taxco mostraban algo inexplicable. Entre 1910 y 1912, la producción de la mina San Jerónimo había aumentado en un 300%. Las barras de plata que salían de allí eran tan puras que los comerciantes europeos peleaban por comprarlas a precios exorbitantes. Sin embargo, nadie sabía cómo era posible. No había trabajadores.
No había maquinaria nueva, no había explosiones controladas ni movimientos de tierra que indicaran una expansión de los túneles. Un ingeniero de minas llamado Fausto Linares, contratado por el gobierno estatal para investigar el fenómeno, intentó entrar a la propiedad en marzo de 1911. Llegó al portón principal al mediodía, acompañado de 2 asistentes. Tocó la campana. Nadie respondió. Gritó los nombres de los hermanos. Silencio. Entonces decidió rodear la propiedad para buscar otra entrada. Fue entonces cuando lo vio. Detrás de la casa principal, cerca de los antiguos corrales, había una fila de bultos cubiertos con lonas. Eran aproximadamente 15, tal vez 20, todos del tamaño de un cuerpo humano. Fausto se acercó lentamente, con el corazón golpeando en su pecho. Levantó una de las lonas. Era un cerdo, muerto, hinchado, con la piel de un color gris antinatural y los ojos completamente negros, como si hubieran sido quemados desde adentro. Fausto dejó caer la lona y retrocedió. Luego miró al resto de los bultos. Todos eran cerdos, todos estaban muertos, y todos tenían esa misma apariencia grotesca, como si algo dentro de ellos hubiera explotado. Uno de los asistentes vomitó. El otro empezó a rezar en voz baja. Fausto ordenó la retirada inmediata. Cuando volvieron a Taxco, escribió un informe detallado y lo envió al gobernador del estado. En el informe sugería que la familia Salazar estaba realizando prácticas no autorizadas de carácter desconocido y que debía iniciarse una investigación formal. El informe fue archivado sin respuesta. 3 meses después, Fausto Linares murió de una fiebre repentina que los médicos no pudieron diagnosticar. En su delirio final, repetía una sola frase una y otra vez: la sangre en la plata, la sangre en la plata. Mientras tanto, en la hacienda, algo estaba cambiando. Los hermanos Salazar ya no salían ni siquiera para recoger los cargamentos de plata. Contrataban a arrieros que dejaban las carretas frente al portón, tocaban la campana 3 veces y se marchaban sin esperar respuesta. Al día siguiente, las carretas estaban vacías y en su lugar había un saco de monedas de oro. Nadie veía a los hermanos, nadie escuchaba sus voces, pero el intercambio siempre se completaba. Un arriero llamado Tiburcio Aguayo decidió quedarse escondido una noche para ver qué sucedía. Se ocultó detrás de unos matorrales cerca del portón y esperó. La luna estaba en cuarto menguante. El aire olía a azufre y a algo dulzón, casi enfermizo. A la medianoche, el portón se abrió lentamente. No había nadie empujándolo. Simplemente se abrió, rechinando en sus goznes oxidados. Entonces, Tiburcio vio algo que lo hizo morder su propio brazo para no gritar. 4 figuras salieron de la casa principal. Caminaban en fila, con movimientos rígidos, casi mecánicos. Vestían ropas negras que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas, pero Tiburcio pudo ver sus manos. Estaban manchadas de algo oscuro que brillaba bajo la luz de la luna. No era barro, no era aceite, era algo espeso, viscoso, que goteaba al suelo dejando un rastro. Las figuras cargaron las barras de plata en la carreta sin hablar, sin hacer ruido. Cuando terminaron, una de ellas, la más alta, se detuvo y giró la cabeza lentamente hacia donde Tiburcio estaba escondido. Aunque no podía ver su rostro, Tiburcio supo que lo había visto. Sintió esos ojos sobre él como 2 brasas ardientes. La figura levantó una mano y señaló directamente hacia él. Tiburcio corrió. Corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, tropezando con piedras y raíces, sintiendo que algo lo perseguía, aunque no escuchara pasos. No se detuvo hasta llegar al pueblo, 12 kilómetros después. Cuando llegó, estaba sangrando por la nariz y los oídos sin razón aparente. Nunca volvió a trabajar como arriero.
Se volvió ermitaño, viviendo en una choza en las afueras de Taxco, y cada vez que alguien mencionaba la hacienda San Jerónimo, se santiguaba 3 veces y escupía al suelo. Pero lo peor aún no había llegado. En diciembre de 1911, un niño de 8 años desapareció del pueblo de Iguala. Luego otro, en enero, y otro más, en febrero. En total, 6 niños desaparecieron en menos de 4 meses. Todos eran hijos de familias pobres. Todos habían sido vistos por última vez cerca de los caminos que llevaban hacia las montañas del norte, hacia la hacienda San Jerónimo. Las madres suplicaron a las autoridades que investigaran, pero nadie quería acercarse a ese lugar. Nadie quería enfrentarse a los Salazar, hasta que un hombre decidió hacerlo. Su nombre era Pascual Ortega, padre de uno de los niños desaparecidos. Era cantero, un hombre fuerte y decidido que no creía en maldiciones ni en fantasmas. Solo creía en la justicia y estaba dispuesto a encontrar a su hijo, costara lo que costara. En la madrugada del 15 de marzo de 1912, Pascual Ortega caminó solo hacia la hacienda San Jerónimo, con una antorcha en una mano y un machete en la otra. Nunca regresó. Pero lo que encontraron después cambiaría todo. Cuando Pascual Ortega no regresó después de 3 días, su esposa, Refugio, caminó descalza hasta Taxco y se arrodilló frente al palacio municipal. No se movió, no comió. Solo repetía el nombre de su esposo y de su hijo una y otra vez, con una voz que se iba quebrando hora tras hora. Al 4.º día, el presidente municipal no tuvo más opción que actuar. El 19 de marzo de 1912, un destacamento de 12 hombres armados, acompañados por el juez local y un médico, partió hacia la hacienda San Jerónimo. Iban preparados para lo peor. Llevaban rifles, antorchas, cuerdas y una orden judicial que les permitía entrar por la fuerza si era necesario. Cuando llegaron, encontraron el portón completamente abierto. Las bisagras estaban rotas, como si alguien lo hubiera arrancado desde adentro con una fuerza descomunal. El patio delantero estaba cubierto de ceniza. No había plantas, no había hierba, solo tierra negra y calcinada que crujía bajo las botas. La puerta principal de la casa estaba entreabierta. Uno de los hombres la empujó con el cañón de su rifle. La puerta se abrió completamente, rechinando, y un olor nauseabundo salió como una exhalación. Era un olor a carne podrida mezclado con algo metálico y acre que hacía arder los ojos. El médico vomitó antes de cruzar el umbral. Adentro, la casa estaba en penumbras. Las cortinas habían sido arrancadas, los muebles estaban volcados. Las paredes, antes blancas, estaban cubiertas de manchas oscuras que formaban patrones extraños, casi geométricos. Y en el suelo del recibidor había huellas de pies descalzos, docenas de ellas, todas dirigiéndose hacia el interior de la casa. Siguieron las huellas hasta el comedor. Allí fue donde encontraron la mesa. Estaba puesta para 7 personas, tal como la describirían después en los informes oficiales. Las copas estaban llenas de un líquido espeso y oscuro que había empezado a fermentar, despidiendo un hedor insoportable. Los platos contenían restos de carne cruda, ya descompuesta, cubierta de moscas, y en el centro el cáliz de plata. Uno de los hombres lo tomó con manos temblorosas y leyó la inscripción en voz alta: Sanguis Argentum Vocat. Argentum Sanguis Vocat. El juez, que había estudiado en un seminario, tradujo en voz baja: la sangre llama a la plata llama a la sangre. Pero lo que más perturbó a todos fue lo que había junto al cáliz. Un libro encuadernado en piel oscura, tan viejo que las páginas se deshacían al tacto. Estaba abierto en una sección escrita en latín,
con ilustraciones grotescas que mostraban figuras humanas arrodilladas frente a un pozo, vertiendo algo desde copas mientras la tierra a su alrededor se llenaba de vetas brillantes. El juez cerró el libro de inmediato y ordenó que nadie más lo tocara. Entonces, uno de los hombres gritó desde el fondo de la casa. Había encontrado algo. Corrieron hacia el lugar de donde venía el grito. Era una puerta oculta detrás de un librero en el estudio de Joaquín Salazar. La puerta estaba abierta y revelaba una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El olor que salía de allí era tan intenso que varios hombres tuvieron que salir a respirar aire fresco. El juez ordenó que bajaran con extrema precaución. La escalera tenía 27 escalones. Los contaron. Cada uno estaba manchado con algo que parecía sangre seca. Al final, llegaron a un sótano de techo bajo, sostenido por vigas de madera carcomida. Había velas negras por todas partes, consumidas hasta convertirse en charcos de cera solidificada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, las mismas palabras repetidas cientos, tal vez miles de veces. La sangre llama a la plata. En el centro del sótano había un altar de piedra, y sobre el altar, encadenado, estaba el cuerpo de Pascual Ortega. Estaba muerto. Su garganta había sido cortada con precisión quirúrgica. La sangre había sido recogida en varios recipientes de barro colocados alrededor del altar. Pero lo más horrible era que su cuerpo había sido vaciado, como si algo hubiera extraído cada gota de sangre de sus venas con una meticulosidad enfermiza. Dos de los hombres cayeron de rodillas y empezaron a rezar. Otro salió corriendo escaleras arriba, incapaz de soportar la visión. Pero el juez vio algo más. Detrás del altar había una puerta de hierro. Estaba sellada con cadenas y un candado del tamaño de un puño. En la puerta, grabadas con algo filoso, estaban las iniciales: JS, SS, VS, RS, los 4 hermanos Salazar. El juez ordenó romper el candado. Cuando la puerta se abrió, el olor a muerte se hizo tan intenso que todos retrocedieron. Adentro había un túnel excavado en la roca viva, un túnel que descendía en ángulo pronunciado, directamente hacia las entrañas de la tierra, y a lo largo de las paredes del túnel, colgando de ganchos de hierro, había frascos, docenas de frascos de vidrio, tal vez un centenar. Y cada frasco estaba lleno de sangre de diferentes tonalidades, algunas frescas, otras oscurecidas por el tiempo. Cada frasco tenía una etiqueta escrita a mano con una fecha y un nombre. El médico revisó varias con manos temblorosas. Reconoció algunos nombres. Eran los niños desaparecidos. Pero había más, muchos más. Nombres de personas que habían desaparecido años atrás. Trabajadores de la hacienda, arrieros, viajeros, todos catalogados meticulosamente como si fueran parte de un inventario. Entonces escucharon el sonido. Venía desde el fondo del túnel, un sonido rítmico, metálico, como si alguien estuviera golpeando piedra con un pico. El juez ordenó retroceder de inmediato, pero uno de los hombres, más valiente o más imprudente que los demás, avanzó con su antorcha en alto. Caminó 20 metros túnel adentro, 30, 40, y entonces gritó. Gritó con una desesperación tan visceral que los demás corrieron hacia él. Lo encontraron paralizado, con la antorcha cayéndose de su mano, mirando fijamente hacia adelante. Al final del túnel había una cámara, y en esa cámara, arrodilladas frente a un pozo de piedra, había 4 figuras esqueléticas vestidas con harapos negros. Sus cuerpos estaban demacrados hasta lo grotesco, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos en las cuencas, pero aún respiraban, aún se movían, estaban vertiendo sangre de copas de plata directamente en el pozo, y del pozo salía un resplandor plateado, un resplandor que iluminaba sus rostros con una luz antinatural,
Uno de ellos, el más alto, giró lentamente la cabeza hacia los intrusos. Sus labios se movieron, pero lo que salió de su boca no era una voz humana. Era un susurro múltiple, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. La sangre llama a la plata. La plata llama a la sangre. Siempre, para siempre. Los hombres huyeron, subieron las escaleras tropezando, empujándose unos a otros, aterrorizados. Salieron de la casa y no se detuvieron hasta estar a 100 metros de distancia. El juez dio la orden inmediata: sellar la hacienda y quemar todo. La hacienda San Jerónimo fue clausurada por orden judicial el 21 de marzo de 1912. Las autoridades sellaron todas las puertas y ventanas con tablones de madera y clavos de hierro. Se colocaron carteles advirtiendo que entrar a la propiedad era un delito federal. Pero nadie necesitaba esos carteles. Nadie en su sano juicio se acercaría a ese lugar. El juez redactó un informe de 43 páginas que describía todo lo encontrado en la hacienda. El informe fue clasificado como confidencial y enviado directamente al gobernador del estado. Nunca se hizo público. Años después, un historiador que intentó acceder a los archivos judiciales descubrió que todas las páginas relacionadas con el caso Salazar habían sido arrancadas. Solo quedaba la carátula con el número de expediente y una nota escrita a mano: cerrado por razones de seguridad pública. Los cuerpos de Pascual Ortega y de los 6 niños desaparecidos fueron recuperados del túnel y entregados a sus familias. Fueron enterrados en una ceremonia privada en el cementerio de Taxco. El sacerdote que ofició la misa se negó a pronunciar los nombres de los hermanos Salazar, diciendo únicamente: hay almas que no merecen ni siquiera el infierno, merecen el olvido. Pero los hermanos nunca fueron encontrados. Cuando las autoridades regresaron al sótano días después, acompañados por un batallón completo de soldados federales, el túnel estaba vacío. No había cuerpos, no había frascos de sangre, no había altar. Solo las paredes de piedra húmeda y un silencio absoluto que hacía doler los oídos. El pozo en el fondo de la cámara había sido sellado, no con piedras ni cemento, sino con algo que nadie pudo identificar. Una sustancia plateada, casi líquida, que había solidificado formando una superficie lisa y brillante. Cuando uno de los soldados intentó romperla con un pico, la herramienta se partió en dos. La superficie no mostró ni un rasguño. El túnel fue dinamitado. La entrada fue sellada con toneladas de escombro, y sobre los escombros se levantó un muro de piedra de 3 metros de altura. La mina San Jerónimo fue cerrada oficialmente en 1913. Los túneles fueron inundados deliberadamente para evitar que alguien intentara explorarlos. Pero incluso después de eso, hubo reportes inquietantes. Mineros de la región juraban escuchar golpes metálicos provenientes de las profundidades de la tierra en las noches de luna nueva. Golpes rítmicos, constantes, como si alguien siguiera excavando en algún lugar bajo la montaña. Y en 1927, un geólogo que realizaba un estudio de suelos en la zona detectó una anomalía inexplicable. Las lecturas indicaban la presencia de plata pura a más de 200 metros de profundidad, justo debajo de donde alguna vez estuvo la hacienda San Jerónimo. Una plata tan pura que, según sus propias palabras, no debería existir de forma natural. La hacienda permaneció abandonada durante décadas. Las paredes se derrumbaron, el techo se hundió. La naturaleza fue reclamando lentamente lo que alguna vez fue una de las propiedades más prósperas del estado. Hoy en día apenas quedan ruinas, algunos muros, parte de la entrada principal, y el portón de hierro todavía en pie, oxidado y torcido, como una boca que nunca terminó de cerrarse. Los lugareños evitan el lugar, no por miedo a la ley, sino por algo más antiguo.
algo que se transmite de generación en susurros. No te acerques a San Jerónimo. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, ese lugar ya no pertenece a los vivos. En 1981, un grupo de estudiantes de la Universidad de Guerrero intentó explorar las ruinas como parte de un proyecto sobre arquitectura colonial. Solo uno regresó. Estaba en estado de shock y fue internado en un hospital psiquiátrico en Chilpancingo. Durante semanas no habló. No comió, solo dibujaba lo mismo una y otra vez en las paredes de su celda. Un pozo del que salía luz plateada. Nunca recuperó la cordura. Los registros de producción de plata de la familia Salazar siguen siendo un misterio no resuelto en los archivos históricos de Guerrero. Entre 1910 y 1912, exportaron más de 40 toneladas de plata pura, sin trabajadores, sin maquinaria moderna, sin explicación lógica. Y hasta el día de hoy, en las noches sin luna, quienes viven cerca de las ruinas de San Jerónimo dicen escuchar algo, un canto bajo, gutural, que viene desde las profundidades de la tierra. Un canto que repite siempre las mismas palabras: la sangre llama a la plata llama a la sangre. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros al investigarla, suscríbete al canal. Cada semana desenterramos historias que el tiempo intentó borrar y déjanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Conoces alguna leyenda oscura de tu región? Queremos saberlo. Porque las fortunas malditas nunca mueren, solo esperan.